Mis hermanos, Génesis 20, caída y restauración, caída y restauración. La palabra del Señor dice así, Génesis capítulo 20, versículo 1. Y Abraham partió de allí hacia la tierra de... Negev. Ah, no, porque ella habla hebreo también. Ella habla hebreo también. Negev. Si no es así, sopórtenlo, hermano. Y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo, él mismo es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. Y vivirás. Mas si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Por favor, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de verdad que me encanta la Biblia. Y una de las razones por la cual me encanta, una de muchas, es porque vemos hombres de Dios con luchas. Vemos hombres de Dios luchando. Aquí vemos a un hombre de Dios luchando. Vemos a Abraham. Entonces, es impresionante. A veces nosotros creemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios implica que no vamos a pecar. Y si fuera eso, Abraham nunca hubiese sido un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que Abraham era un hombre conforme al corazón de Dios o que Abraham era amigo de Dios. Que era amigo de Dios. Que Abraham y Dios tenían un mismo corazón, eran amigos. Y la Biblia dice que cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Significa que Abraham era ese amigo de Dios. El Nuevo Testamento dice que Abraham era amigo de Dios. Si no me equivoco, Jeremías o Isaías dice que Abraham era amigo de Dios. Y no tan solo que Abraham era amigo de Dios, es que Dios dice, Abraham es mi amigo. Dios está diciendo, Abraham es mi amigo. O sea que hay amigos de Dios que van a tener luchas. La diferencia, tú sabes que hay veces, usted ha escuchado quizás esto, alguna vez quizás ha escuchado, es que los cristianos se portan peor que los que no son creyentes. ¿Han escuchado eso? ¿Sabes cuál es la diferencia de eso? Que lo que caracteriza a un cristiano no es el pecado. Lo que caracteriza a una persona no creyente sí es el pecado. Entiéndase. El que no es creyente, su característica principal es pecar. El que es cristiano peca, pero su característica principal no es pecar. Esa es la diferencia. La diferencia es que el cristiano puede hacer algo que el inconverso hace. La diferencia es que el inconverso, el que no es creyente, siempre hace lo mismo. El que es creyente puede caer en ciertos pecados, pero se arrepiente y se aparta. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Así que yo quiero que nosotros veamos varias cosas como este texto se divide. Y vamos a ver la caída y restauración de Abraham. Y también vamos a ver cómo Dios obra en la caída y restauraciones nuestras cuando pecamos. Así que lo primero que el texto nos habla es la caída. La caída, versículos 1 y 2. Esto es importante porque Abraham estaba asustado. Abraham cae porque estaba con miedo. Dice el versículo 1, Abraham partió de allí hacia la tierra de Negev
y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Si nosotros vemos, Abraham estaba de lugar en lugar. De lugar en lugar. Estaba nómada. Estaba de lugar en lugar. Entonces es importante porque tenemos que ver Génesis completo. ¿Por qué fue que Lot y Abraham se dividieron? ¿Recuerdan por qué fue que Lot y Abraham se dividieron? Porque tenían mucha gente. Tenían muchas posesiones. Esto es importante saberlo porque cuando Abraham llega a este lugar, que el rey Abimelech, Abraham no llega él con su esposa sola. Abraham llega con una comitiva. Abraham llega con mucha gente, con mucho ganado, con muchas posesiones. ¿Qué hizo Abraham con los 4 reyes aquellos que se llevaron a Lot? ¿Qué hizo Abraham? Fue, los destruyó y los mató. ¿Usted no cree que eso es algo que todo el mundo supo? Esto es importante, porque Abraham, dice el versículo 2, y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces esto es importante porque nosotros podemos ver a Abraham dando a Sara y podemos decir, wow, pero ¿por qué Abraham hizo eso? Tenemos que meternos en esa situación. Abraham está llegando con mucha gente, el pecado es pecado, pero entendiendo el contexto, Abraham llega con mucha gente, Abraham llega de diferentes guerras, de por lo menos al menos una guerra que mató a mucha gente y se encuentra con este otro gobernador. Y Abraham hace un trato con su esposa, o lo había hecho desde el capítulo 12, y le dice, donde quieran que nos pregunten, tú eres mi hermana. Vamos a ver más adelante que era verdad, ella era media hermana. Lo que pasa es que cuando yo digo una media verdad, como una verdad completa, se convierte en mentira. No sé si me siguieron ahí. Cuando yo digo una media verdad, como si fuera una verdad completa, se convierte en mentira. Y ese es el problema. Abraham dijo una media verdad, pero la trató como una verdad completa. Entonces, Dios está bregando con Abraham. Dios está bregando con los miedos de Abraham. Y Abraham le dice a su esposa, si te preguntan, tú eres mi hermana. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Cuántos años tenía Sara en este momento? ¿Recuerda cuántos años tenía? 90 años. 90 años. ¿No es impresionante eso? A los 90 años, Abimelech la ve y dice, la quiero para mi harén. A los 90 años. Uno no ha llegado a 90 y ya se está cayendo a canto. Ah, no todos. No todos. Hay que echar la silla más para atrás para yo no escuchar. Uno no ha llegado a los 90 y se está cayendo a canto. No todos. Pero la mayoría de nosotros llegamos. Díganme una cosa. Ustedes. Bueno, vamos a meter en problemas, pero Maelí ayer se le durmió la pierna, sentada encima de la pierna. Y me dice, se levanta y tuve que ayudarla a levantar. Entonces yo le dije, cuando tú tenías 25 años eso no te pasaba. Y es así. Ahora le duelen cosas a uno que cuando uno era joven no le dolían. No se preocupaba por eso. Yo no me puedo levantar muy rápido de cantazo. Si yo me levanto muy rápido me mareo. Increíble. Antes yo me podía levantar sin problema. No, si me levanto muy rápido me mareo. Sara tenía 90 años. Y cuando Abimelech la vio, dijo, la quiero para mi harén. Entonces, hay dos opciones. Bueno, es que tenía que estar bonita como quiera, porque un rey no va a coger a alguien escrachado. 90 años. También, algo importante también es, en la historia, y esto es importante también en la historia, los tratados de paz en muchos años era casándose con personas del otro reino.
Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, su segunda esposa, también era de otro reino para hacer paz. Y muchos, por ejemplo, Julio César con Cleopatra era la razón de cómo se hacía paz. Así que es posible que la razón por la cual Abraham está diciendo a Sara, es mi hermana, y se da esta negociación, es posible, no estoy diciendo que es así, pero es posible que sea como un tratado de paz donde Abraham y él hacen paz uniendo dos reinos, porque aunque Abraham no era rey, Abraham mató reyes y destruyó ejércitos. Y es posible que haya sido algo de paz. No sabemos si 100% fue eso, pero lo que sí sabemos es algo. Miren lo que Dios le había dicho a Abraham en el Génesis 15:1. Dios le había dicho a Abraham esto. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dice? No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Ya Dios le había dicho a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu escudo. Pero Abraham dudó. Y mis hermanos, si nosotros nos ponemos en el lugar de Abraham, sinceramente hay veces que por miedo pecamos. Hay veces que porque tenemos algún tipo de miedo por algo que puede pasar y llegamos a hacer cosas que son pecados. Hay veces que la duda llega por miedo. Y Abraham tuvo miedo, lo dijo más adelante, lo va a decir más adelante. Abraham tuvo miedo y tomó una decisión de sacrificar o poner a su esposa para salvar su vida, porque tuvo miedo. Así que Abraham, en vez de ser ese protector de Sara, fue quien entregó a Sara. Abraham por miedo entrega a Sara y no confió en Dios. Ahora yo quiero, y digo esto porque es muy fácil mirar a Abraham de lejos y decir Abraham no confió en Dios, pero si nosotros analizamos cuántas veces nosotros no confiamos en Dios. ¿Cuántas veces por no confiar en Dios, aunque Dios haya dicho cosas claras, nosotros también pecamos? Eso que dice en Génesis 15:1 no es tan solo para Abraham, es también para nosotros. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro sustento. Dios dice en el Salmo 125 que así como Jerusalén está rodeado de montañas, así Dios rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. O sea que nosotros también tenemos las mismas promesas de Abraham. Él nos va a sostener. Económicamente Él nos va a sostener. David dice en uno de los salmos, he sido joven y ahora soy viejo y algo estoy convencido, que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Hablando de pastoreo, hablando de cuidado. Así que Dios en muchas maneras y de muchas formas ha dicho que estará con nosotros, pero muchas veces nosotros nos parecemos más a Abraham por desconfianza. Tomamos decisiones en base al miedo y no en base a la confianza. Abraham le tenía miedo a Abimelech, pero Abraham debió haber respetado a Dios por encima del miedo a Abimelech. Así que estas cosas son importantes porque el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que las cosas que fueron escritas específicamente en el desierto, el Pentateuco, fueron escritas para que nosotros pudiéramos aprender por cabeza ajena. Y nosotros al final no nos gusta aprender por cabeza ajena. No nos gusta aprender por experiencias que vivieron otros. Pero la Biblia en este punto nos está enseñando cómo se pueden tomar decisiones apresuradas buscando el bien personal. Porque Abraham está tomando una decisión personal. Abraham está diciendo, después que yo me salve, aunque otro hombre te tenga. Suena difícil, pero así es. El centro de Abraham es él mismo en ese momento.
Y si ustedes ven, la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida pueden ser impulsadas por yo primero. Yo primero. El evangelio se trata de Dios primero o el otro primero, pero Abraham está tomando una decisión de yo primero. Después que yo esté bien, lo demás no importa. Mis hermanos, esto es peligrosísimo con Abraham. ¿Por qué es peligrosísimo con Abraham? Dios le había prometido a Abraham, ¿qué? Una simiente por medio de Sara. Entonces Dios le está diciendo, te voy a dar una simiente por medio de Sara, y usted sabe cómo llega la simiente, ¿verdad? Relación entre un hombre y una mujer. Pero Abraham, cuando llega al sitio, le dice a Abimelec, cógela para ti. Cógela. En otras palabras, ella es tuya. ¿Qué hubiese pasado si Abimelec y Sara hubiesen consumado esa relación? Siempre iba a haber dudas si Isaac era hijo de quién, de Abraham o de Abimelec. Así que esto es mucho más que un simple quédate con ella. Esto está poniendo en juego la simiente de Cristo. Esa simiente de Génesis 3:15 que dice que esa simiente que Dios está protegiendo, esa simiente que es Cristo que Dios está protegiendo, que lo protegió con Noé, cuidando a Noé y a su familia, y halló gracia ante los ojos de Dios porque había prometido una simiente. Esa simiente que Dios está prometiendo, que está cuidando en Abraham, ahora Abraham la pone en riesgo. Ahora Abraham le está diciendo, cógela para ti. Ten relaciones con ella, cógela para ti. Después que yo esté vivo, pues cógela. Pero hay algo sobrenatural. Si usted busca el versículo 3, ¿cómo empieza el versículo 3? Y veremos la intervención de Dios. Número 2, la intervención de Dios. Mire, ¿cómo empieza el versículo 3? Pero Dios. Pero Dios. ¿Recuerdan el texto de Efesios? Cuando Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la corriente de este mundo, siguiendo a la potestad del príncipe de este mundo. Y después dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos salvó. Ese pero Dios es Dios interviniendo. Siempre que usted vea ese pero Dios, es importante que tengamos cuenta de lo que está implicando. Entonces, aunque Abraham metió las patas hasta tajón, como dice el puertorriqueño, la metió hasta tajón, Dios protege su simiente que iba a ser el Salvador del mundo, que es el Salvador del mundo, porque era descendencia de Abraham, donde iban a ser el Cristo. Entonces Dios, protegiendo a su simiente, dice el versículo 3, pero Dios intervino en el asunto y dice el versículo 3, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Aún dentro, impresionante, aún nos dice cómo dentro de un mundo inmoral todavía quedaba moralidad de que estaba mal que un hombre estuviera con una mujer casada. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abimelec? Te vas a morir. Imagínense que Dios te diga eso en sueño. Te vas a morir. Porque tienes una mujer casada. Mas Abimelec, versículo 4, no se había acercado a ella. Esto es importante. Y vamos a ver esto en los textos. Abimelec no se había acercado a ella. Abimelec no había tenido relaciones con ella. Esto es importante porque nunca hubo duda de Isaac. Isaac es hijo o fue hijo de Abraham. Porque aun cuando Dios le había prometido un hijo y le dijo, el año que viene voy a venir a esta fecha y te voy a dar un hijo, y aunque Abraham se la dio a Abimelec, la Biblia es clara diciendo, no se acercó a ella.
No hubo nada entre ellos dos. Y Abimelech dijo, Señor, ¿destruirás una nación aunque sea inocente? Abimelech sabía que cuando Dios le dijo, vas a morir, no tan solo estaba hablando de Abimelech. Le estaba diciendo, van a morir todos. Por ti van a morir todos. Sale Abimelech, versículo 5. ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Pero miren cuál fue el problema. Sara también se las traía. Sí, porque hasta ahora le hemos criticado a Abraham nada más. Sara también. Porque ella se sujetó, exacto, ella se sujetó. Dice, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Así que él está diciendo, Abimelech está diciendo, yo no sabía, en la integridad de mi corazón, yo no sabía que ella estaba casada. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos, aquí hay algo importante. Sara también lo dijo. Sara también lo dijo. Y hay veces, nosotros siempre hemos dicho lo que la Biblia enseña. La mujer se somete a su marido como Cristo, y su marido ama a su esposa como Cristo amó la iglesia, que se sacrificó por ella. Hay veces que el único pasaje que no sabemos es el de Efesios, cuando dice, mujeres, sométanse a sus maridos. A veces es el texto favorito del varón. Pero un poquito más abajo dice, pero ámala, maridos, ámenla como Cristo amó la iglesia. Debe haber una relación de sumisión por amor a Cristo. Pero si tu esposo o tu esposa te están invitando a pecar, ahí debe haber una línea. Sara sabía que eso es una media verdad. Y como dije, el problema es cuando tratamos las medias verdades como verdades absolutas. ¿Qué pasó con los del Nuevo Testamento cuando fueron a diezmar? ¿Recuerdan eso? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira ven que todo el mundo está dando dinero a la iglesia, a la primera iglesia, que están vendiendo sus posesiones, y la están dando completo a la iglesia, y ellos querían lucir bien frente a los demás. ¿Y sabes qué hicieron? Vendieron sus propiedades. Y le dijeron a los apóstoles, te dimos todo el dinero que costó la propiedad. Todo lo que nos dieron te lo dimos. Pero fue mentira. Ellos no lo dieron todo. El pecado no está en que ellos no lo hayan dado todo. El pecado está en que mintieron. Si ellos hubiesen dicho, vendimos esto y le dimos parte a los apóstoles para sostener la iglesia, no había problema. El problema fue que ellos vendieron y dijeron que lo habían dado todo, pero no lo dieron todo. ¿Y qué hace Pedro? Pedro llama a Ananías como cabeza del hogar y le dice, Ananías, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le mentiste? ¿Diste todo? Sí, yo lo di todo. Estoy parafraseando. Y Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y ahí mismo Ananías cayó muerto. Porque haber mentido. Entonces, tenían allí unos servidores, que a veces uno dice, oye, el trabajo del servidor es difícil. Sí, pero imagínate los servidores que tuvieron que sacar arrastrando a Pedro muerto. A Ananías. Imagínate esos servidores, limpiar los baños está duro, pero arrastrar a Ananías muerto no está fácil. Entonces vinieron los servidores y se llevaron a Ananías. Y vino el turno de Zafira. ¿Qué hiciste? ¿Vendieron todo y lo dieron a la iglesia, a los pobres todo? Y que ella dijo, sí. ¿Y qué pasó con ella? Murió también. Y los servidores cansados, dice que tan pronto llegaron, se encontraron con otro cuerpo más. Y tuvieron que arrastrarla. Digo, no arrastrarla, pero tuvieron que llevársela. ¿Qué se supone que Zafira hubiese dicho? La verdad, no lo dimos todo. Pero ¿qué hizo ella? Siguió la mentira de su esposo. ¿Qué hizo Sara? Siguió la mentira de su esposo. ¿Hay sujeción? Claro que hay sujeción.
el esposo a Cristo, la esposa al esposo, en amor. Cuando el esposo está invitando a pecar, la esposa dice, bueno, por amor a Cristo no me puedo someter a ti en esto. Porque el amor a Cristo y la verdad va por encima de la mentira que tú me estás diciendo. Así que Sara no era tan santita tampoco. Todo eso lo dije para que sepa que Sara no era tan santita tampoco. Los hombres, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bueno, así que, ¿qué pasa? Ellos, Sara, pone en peligro también la simiente. Así que Abraham realmente puso en peligro todo, puso en peligro la simiente, puso en peligro a Sara, pero no tan solo Abraham puso en peligro la simiente y puso en peligro a Sara, también Abraham puso en peligro a Abimelech y a todo el reino. Porque Dios por guardar su simiente estaba dispuesto a matar a todos por guardar esa simiente. Entonces versículo 6, Dios le contesta y dice, entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. ¿Ven cómo la narrativa sigue siendo específica de que él nunca la tocó? Dios hace todas las cosas perfectas. Pero no tan solo me enseña que él nunca la tocó, me enseña algo. ¿Quién fue el que lo detuvo de pecar? Dios. Dios está interviniendo y Dios está deteniendo a una persona de pecar. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que a veces nosotros creemos que el alejamiento del pecado que nosotros hacemos, lo hacemos por las disciplinas espirituales. Sí, es que yo peco menos porque oro más. Yo peco menos porque leo la Biblia más. No, todas esas cosas son importantes. Pero la razón por la que pecas menos, ese texto lo dice. Porque es Dios el que nos guarda de pecar. Así que cuando tú pienses, oye, que mucho he crecido espiritualmente, que hay pecados que ya yo no hago, recuérdate que los pecados que ya tú no haces no eres tú, es que Dios intervino. Y Dios es el que te está permitiendo o te está alejando del pecado. Y ahora viene el versículo 7. Difícil, dice, ahora pues devuelve la mujer al marido. Ahora ve y devuelve la mujer al marido porque él es profeta. Miren qué testimonio del profeta. Miren qué testimonio. Ustedes saben que esa es la primera vez en la Biblia que la palabra profeta sale. Nunca había salido la palabra profeta hasta el capítulo 20 de Génesis. Y no es Abraham diciendo, hey, yo soy el profeta de Dios. No es Dios diciendo, Abraham es profeta mío. Abraham habla en nombre mío. Dice, ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí va a morir todo el mundo si no la devuelve. Imagínate ese precio. Y después viene la confrontación. Miren la confrontación. Abimelech se levantó muy de mañana y llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Esto no fue secreto. ¿Sabes lo que se entiende que pasó? Que Abimelech como rey llamó a toda la corte. Y se lo informó a toda la corte. Y dice el versículo 9, y entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Así que Abraham ahora está en un juicio. Abraham está siendo confrontado. Ahora Abraham está en un juicio por su pecado. Y dice, ¿qué nos has hecho? Dice Abimelech, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Miren qué ironía.
Lo que me está diciendo es que hay un hombre impío que tiene más integridad que el profeta de Dios. Y ese hombre está diciendo, me has hecho algo, me has hecho cosa que no se debe hacer. Miren quién está dando la charla de moralidad, ¿quién? La Biblia dice que Abraham era un hombre de fe. Abraham creyó en Dios. Pero también nos enseña que aún los hombres de fe llegan momentos donde la fe tambalea. Y Dios va a levantar a veces los inconversos para corregirnos. ¿No te ha pasado eso a ti antes? ¿No te ha pasado que hay veces que el inconverso te dice, oye, pero eso supone que tú tengas fe? ¿No le ha pasado? Es que cuando Dios va a usar algo, cuando Dios va a trabajar con uno, usa cualquiera. Y hay veces que son los inconversos los que nos dan a nosotros cátedra en muchas ocasiones y nos dicen, eso no está bien. Eso no está bien. Sale el versículo 10 y dice, Abimelech añadió a Abraham, o sea que Abimelech le está dando un insulto. ¿Qué has hallado para que hayas hecho esto? ¿Qué has hallado? ¿Qué he hecho yo para que tú hayas hecho esto? Versículo 11, Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Él pensó que Dios, que allí nadie respetaba a Dios. Recuerden algo, que esto es importante también, el contexto. Para aquel tiempo se creían que los dioses eran territoriales. Recuerden que se creían que si Dios estaba aquí, no sé si saben eso, pero se creía que si Dios, por ejemplo, cuando se levantaba un reino contra otro reino, es el Dios de este reino contra los dioses del otro reino. Entonces, para ellos muchas veces entendían que los dioses eran territoriales. Este es el Dios de Israel, por ejemplo, este es el Dios de Israel. A Jehová le decían el Dios de Israel. No decían el Dios entre todos los dioses falsos, no, el Dios de Israel. Entonces, Abraham entendía llegando a este lugar que allí no había temor de Dios. Pero Abraham lo que está aprendiendo ahora es que Dios está en todos los lugares y que Dios va a obrar en todos los lugares. Y dice, tuve miedo, pensé que me iban a matar. Versículo 12, además en realidad es mi hermana. Sigue con lo mismo, la verdad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y vino a ser mi mujer. Ah, claro, ahora está confesando. Es verdad, pero terminó confesando diciendo que, sí, pero es verdad, es mi mujer. Si él hubiese empezado con eso, se hubiese resuelto el problema. No hubiese habido ni problema. Porque el corazón de Abimelech estaba siendo controlado por Dios. Esto es importante, mis hermanos. Esto es tan importante porque a veces nosotros creemos que las cosas que nos pasan, Dios no es soberano sobre las cosas que nos pasan. Y solicitamos un trabajo y no nos lo dan. Y solicitamos esto y no nos lo dan. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere. No hay nadie que esté por encima de Dios y eso es lo que Abraham está aprendiendo. Abraham está aprendiendo que debió confiar en Dios porque Dios es soberano aún con los reyes de otros lugares. Versículo 3 dice, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, mira lo que dice, errante, de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. O sea que eso fue un acuerdo. Esto no fue algo de que, no, le dijo, no, esto fue un acuerdo. Este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Con la confrontación que hizo Abraham, confesó su pecado. Dijo, sí, es mi hermana, pero es mi media hermana y realmente es mi esposa. Entonces, eso también nos enseña a nosotros cuando somos confrontados. Oye, porque qué difícil cuando nos confrontan es reconocer que hemos pecado. Digo, quizás para mí nada más y para usted no. Pero qué difícil para muchos de nosotros, déjame no generalizar, qué difícil para muchos de nosotros es cuando nos dicen, tú estás pecando por esto, esto, esto y esto, y nosotros tendemos a defendernos. Y defendemos lo indefendible, como dice el puertorriqueño. Abraham no se defendió. Abraham dijo, sí, pequé. Abraham
se arrepintió. Y después versículo 14 en adelante nos habla de la restauración. El versículo 14 dice, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara. Sara todavía estaba ahí, le devolvió a Sara. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Mire cómo Dios dándole favor. Esta es mi tierra, habita donde tú quieras, cógete el rincón que tú quieras. Dice, y a Sara le dijo, o sea que Sara no se quedó, a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, y aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos quedas, ¿qué? Vindicada. ¿Qué está diciendo Moisés escribiéndonos? Vuelve a recalcarnos lo mismo. Sara nunca estuvo con Abimelec. Y ahora eso fue un trato público. Toda la corte vio cómo Sara nunca estuvo con Abimelec y cómo Abimelec la vindicó y la dio de vuelta sin nunca haber estado con ella. Eso es importante, porque de ahí viene nuestro Salvador del mundo. Y quizás este evento usted pueda decir, pero ¿por qué ese evento es importante? Ese evento es importante porque Cristo vino como descendencia de Abraham. Y lo que está demostrando Dios es, yo mantuve la simiente. Porque si yo dejo eso en las manos de Abraham, te echaba a todo el mundo. Yo la mantuve. Así que el versículo 17 dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Esto es impresionante. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por la causa de Sara, mujer de Abraham. Así que esto es impresionante porque Dios cerró la matriz de todas las mujeres por Sara. Ok, imagínense esto. ¿Cuántas veces Abraham oró para tener un hijo con Sara? ¿Cuántas veces Abraham debió haber orado para tener un hijo con Sara? Muchas veces. ¿Dios se lo había dado? No. Pero ahora Dios le dice por medio de Abimelec, ora para que los demás tengan hijos. Ora para que los demás tengan hijos. O sea que él tuvo que orar para que otros tengan lo que él todavía no tenía. Y hay veces que nosotros estamos orando por algo y Dios lo contestó. Hay veces que nosotros estamos orando por algo y alguien nos pide oración por eso mismo, pero para la persona. Y Dios obra en la persona y en ti no. Y hay veces que nos va a tocar eso. Hay veces que nos va a tocar orar por alguien pidiendo lo mismo que a uno y uno ve cuando Dios le hace el milagro a otro y a uno no. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Lo que Dios está diciendo ahí, yo soy soberano sobre todo. Así que mis hermanos, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Interesante. 1. El miedo a veces nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas. El temor a veces nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Debemos estar claros y debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos no, tenemos que confiar en Dios. Si somos creyentes, tenemos que confiar en Dios. Aún cuando tú no pecas y yo no peco, no tiene que ver simplemente por las disciplinas espirituales y porque hemos orado mucho o hemos estudiado mucho la Biblia. Cuando no pecamos es porque Dios nos aparta del pecado. No estoy diciendo que no leamos la Biblia ni oremos. Lo que estoy diciendo es que la Biblia y la oración son el vehículo que nos lleva a Dios. Vuelvo. La Biblia y la oración son la carretera que nos lleva a Dios. Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos cambia. No la oración y la Biblia. La oración y la Biblia, no estoy diciendo que la Biblia no nos cambia, lo que estoy diciendo es que la Biblia me lleva a conocer a Dios y Dios me cambia.
La oración me lleva a tener comunión con Dios y Dios me cambia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay veces que tú puedes decir, es que yo estoy leyendo la Biblia. Y yo estoy leyendo la Biblia. Pero no hay cambios en mí. Es porque la meta no es leer la Biblia. La meta es que la Biblia te muestre cuán grande es Cristo. La Biblia te va a mostrar la grandeza de Cristo y por medio de esa grandeza tú vas a ser transformado. Pero tú puedes leer un capítulo de la Biblia todos los días y no encontrarte con Cristo. Pueden orar todos los días y no encontrarte con Cristo. La meta de la oración no son minutos, es encontrarte con Dios. Por ejemplo, tú puedes decir hoy, ¿sabes qué? Voy a orar, al menos 2 minutos voy a orar. Y comienza por 2 minutos. Y de momento suena, llegué a 2 minutos. Gloria a Dios. Me levanto y me voy. No. La meta no es orar 2 minutos, la meta es encontrarte con Dios. Entonces, por eso hay veces que la gente ora y lee la Biblia y siguen igual. Es que la oración y la Biblia se supone que la meta es que me lleven a conocer a Dios y Dios me transforme. Así que debemos ver y debemos entender que Dios quiere que nosotros también confesemos el pecado. ¿Qué hizo Abraham cuando fue confrontado? Confesó el pecado. No va a haber restauración en tu vida hasta que no haya confesión de pecado. Porque sin confesión de pecado no hay arrepentimiento y no hay perdón. Así que nosotros, cuando pecamos, vamos a ser confrontados, Dios va a intervenir, vamos a ser confrontados y tenemos que arrepentirnos y no poner excusas de los pecados que tenemos. Pero aquí hay una verdad que este texto nos sobresalta, y esa es la última que veo. Y es que el meollo del asunto aquí fue que Abraham entregó a Sara para salvarse él. La meta de Abraham fue salvarse él. Entregó a Sara para salvarse a él. Por eso es que el Nuevo Testamento dice en Hebreos que Cristo es superior a Abraham. Porque Abraham entregó a Sara para salvarse a él, pero el Nuevo Testamento me dice que Cristo se entregó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Y eso es una gran diferencia. Si nosotros vemos a Abraham pensando en él y dando como ofrenda y sacrificio a Sara. Sara, yo quiero permanecer vivo, te tengo que sacrificar a ti. Ve con este hombre, ten relaciones con este hombre, conviértete en su esposa, lo importante es que yo quede vivo. Pero cuando vemos el Evangelio, vemos al revés. Vemos a Dios diciendo, para que ustedes vivan, yo tengo que morir. Y yo voy a morir para que ustedes vivan. Por eso es que Cristo es superior a Abraham. Todavía los judíos ven a Abraham como su mayor líder. Y nosotros vemos a Cristo como nuestro mayor líder. Porque aunque Abraham después fue restaurado, Cristo sin pecado se entregó a sí mismo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y para darnos vida. Abraham protegió su vida entregando a otro. Dios protegió nuestra vida entregándose Él. La palabra de Dios dice, no hay mayor amor que este, uno dar su vida por sus amigos. Por eso Cristo es superior a Abraham, porque Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Cristo es superior a Abraham. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Gracias, Señor, porque nos has mostrado cómo a veces las malas decisiones nos llevan a pecar, cómo las malas decisiones, el miedo nos lleva a malas decisiones y las malas decisiones nos lleva al pecado. Pero, Padre, gracias porque tú siempre intervienes. Gracias porque en este momento tú levantaste a Abimelech para confrontar al profeta de Dios. Y en muchos momentos tú levantas gente alrededor nuestro para que nos confronten con nuestro pecado. Señor, ayúdanos a entender eso. Y Padre, ayúdanos a, cuando estamos pecando y nos confrontan, ayúdanos a arrepentirnos de corazón. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a orar por necesidades de las personas.
y sobre todas las cosas engrandece a Cristo. Porque al final pudimos ver cómo Cristo es superior a Abraham, cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Sara para él estar vivo o quedar vivo, y cómo vemos a Cristo sacrificando su vida para salvar a otros. Padre, gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro, que en esa cruz del Calvario Él sufrió la muerte que nosotros debimos haber tenido. Y hoy nosotros podemos ser salvos solamente y únicamente a través de Él. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si aquí hay alguien o la gente, las personas que están aquí que no te conocen, háblale a sus almas y muéstrales que Cristo fue a la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Que la única manera de creer o la única manera de entregarle su vida a Cristo es creer que Cristo es el Salvador del mundo. Padre, llévalos al arrepentimiento por sus pecados, porque tu palabra dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Padre, guíalos al arrepentimiento, que ellos puedan entender que nada de este mundo los va a satisfacer, que solamente Cristo satisface el alma. Padre, llévalos a creer que Jesucristo es el Señor. Padre, que hoy se arrepientan de sus pecados y entreguen toda su vida a ti. Y que vivan para tu gloria y para tu honra de hoy en adelante. Padre, haz la obra que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, algo rápido. Si usted está aquí y no es creyente, y usted quiere entregarle su vida a Cristo, no se vaya. No se vaya. Queremos ayudarlo en este proceso. Queremos ayudarle, ya que comenzar a vivir para Cristo es algo distinto y necesitas ayuda. Así que si tú hoy le has entregado tu vida a Cristo y has comprendido que Jesucristo es el Señor, es posible que Dios esté obrando en tu vida. Queremos ayudarte en ese camino. Así que no te vayas después de la última canción. Muchos hermanos van a salir a comer, pero vamos a estar por aquí. No nos vamos a ir para que te acerques a nosotros. Amén. Ahora sí, hermano. Dios les bendiga.